El objetivo del adoctrinamiento o supuesta educación es el de adaptar al individuo a una sociedad trabajadora y consumista, no el de cultivar el conocimiento y fomentar la creatividad para el uso de la evolución colectiva. Desde el adoctrinamiento escolar se instala la cultura del miedo en el alumno, en el niño, en el ser humano que germinará este sentimiento para ser un adulto bien adaptado a las reglas sociales, políticas y religiosas. Un ser que, dejando su instinto de investigación y autoconocimiento atrás, se limitará a obedecer y a castigar a quienes no lo hagan. El Manifiesto Conductista de 1913 promovía una psicología cuyo objetivo era la predicción y el control de la conducta. Mediante experimentos con ratas, animales y su condicionamiento, se desarrolló una ciencia del control social, utilizada para pensar las bases de la escolarización moderna, la publicidad, la propaganda política, el entrenamiento militar y los ejercicios de tortura. La manipulación de masas a través del miedo. Todo lo que vemos actualmente en nuestro mundo, todo tiene como bases el miedo. El miedo al cambio, el miedo al progreso, el miedo a ser tú mismo, el miedo a amar, el miedo a revelar tu ser enfrente de este mundo. Entonces estamos creando una sociedad que la gente trabaja en cosas que no le gustan por conseguir dinero, por conseguir posición. O sea, es la sociedad del autoengaño. Tengo un diploma de, tengo un título de, tengo... Y el tener es lo que nos separa realmente de nuestra identidad, es lo que nos vuelve a llevar al miedo. Tengo que aparentar que soy. Aquí te muestro un video más, titulado La farsa de la educación tradicional, en el que resume todo lo anteriormente expuesto con los videos de educación o adoctrinamiento. Nos estamos dando cuenta del engaño de la educación. Ahora es tiempo de poner un alto y reflexionar al respecto. ¿Qué pasa si te digo que no creo en la escuela, pero sí en la educación? Que quiero aprender, pero no aceptar lo que otros me imponen. ¿Qué pasa si te digo que la escuela no es tan buena como parece? Que desde su creación solo dice, repite, ignora y obedece. Que fue pensada por los mismos que dominan el mundo. Burócratas, dictadores, banqueros. Y nosotros la aceptamos como muchos. Lo que la escuela siempre buscó fue moldear a la gente, haciéndoles creer que son libres e independientes. Pero lo único que espera de cada niño de la Tierra es que solo produzca y consuma para sostener este sistema. ¿Qué pasa si te digo que saber no necesariamente es comprender? Que el conocimiento es importante. Pero solo absorber información nos hace más ignorantes. Comprender es haberlo vivido y experimentado. Saber es simplemente poder acumularlo. La educación sirve para crecer y desarrollarnos. La escuela para aprobar el examen y graduarnos como esclavos. Aprender en libertad es poder elegir qué aprendo y descubrir cómo. La escuela es repetir lo establecido y acallar quiénes somos. Aprender en libertad es conocerme junto a otros y descubrir la vida. La escuela tradicional es negar quién soy y ser lo que otros me exijan. ¿Qué pasa si te digo que la escuela no piensa en el ser humano? Porque somos solo números que aprueban o repiten grados. Donde se desecha a quien no alcanza el promedio. Se les castiga y excluye, haciéndoles creer que son menos. Porque solo se dirige a un grupo homogéneo y en masa. Matando las diferencias, sueños y esperanzas. La verdad es que todos somos genios de chiquitos. Pero la escuela asfixia a quien no cumple los requisitos. La verdad es que realmente somos iguales. Porque todos y absolutamente todos somos únicos, diversos y especiales. Educar es aprender juntos a ser humanos. Pero sin un currículum de un ministro o un tirano. Educar es verte al espejo y reconocerte vivo. Mirar a los otros y encontrar lo mismo. ¿Qué pasa si te digo que el eje de la escuela es el deber ser? Mientras que lo que guía la educación es crear y poder ser.
¿Qué pasa si te digo que la escuela nos enseñó a sobrevivir con miedo? Y la educación es realizarnos para ser plenos. Comencemos por inculcar valores de ética, responsabilidad y respeto desde los hogares. Inculquemos el cuestionamiento, la investigación y la búsqueda de nuevas opciones y alternativas a las nuevas generaciones. No debemos creer en todo lo que se nos enseña como algo único, verdadero e incuestionable. Cerraré esta secuencia de videos sobre el adoctrinamiento con la verdad de la escuela en 2 minutos, para demostrar que este despertar se está dando a nivel internacional. Un video en inglés que nos muestra la misma problemática, solo que en otro idioma. Let's talk about education. In most Western countries, school is compulsory and state enforced. Truancy can result in fines or even jail time for parents. This isn't just a result of state coercion. On a cultural level, education holds a sacred status much like that of religion. This is an institution that most never question, and that's a problem. Did you ever wonder how it is that kids spend 13 years from kindergarten to high school supposedly being prepared for life, yet when they get out, they don't have any real skills? 13 years and kids aren't taught how to grow a garden, how to build a house, how to fix a car, how to balance a checkbook, or how to cook a healthy meal. 13 years and kids come out without even rudimentary concepts of how to organize or lead groups of people, without even a glimmer of understanding of how to resolve conflicts nonviolently. And we call this an education? Yes, we're taught how to read and write and to perform some basic math, but we aren't taught how to think for ourselves. We aren't taught the principles of logic or how to question an ideology. What we are taught is how to sit at a desk and listen obediently as the world is packaged into a neat little box that we are to accept without question. We're taught to regurgitate that information for tests, to give the answer that those in authority demand. But most of all, we're conditioned to conform. And the reward for faithfully jumping through all of these hoops for 13 years is a worthless piece of paper that no employer even asks to see. Kids exit high school barely qualified to flip burgers at McDonald's. And even for that, they have to be trained. 13 years is a long time. That's most of our childhood. To have this much time taken by force with such pathetic results is unacceptable. The problem here isn't a lack of funding. The problem here isn't poorly trained teachers, lax regulations, or low quality curriculum. The problem is our entire educational paradigm. The system isn't designed to prepare children for the real world. It's designed to format their minds and condition them for a life of subservience. It's designed to create a population of individuals just smart enough to fill out paperwork and punch a time card, but too stupid to question the system itself or the authority of those running it. If we want to change course, we cannot ignore this aspect of our enslavement. There's no point laboring to wake up other adults in our lives if we send our children to be programmed by the state. The revolution of the mind must include a revolution in education. Entonces, este adoctrinamiento nos inculca el que si alguien intenta salirse de las normas establecidas, sea visto por todos los demás como un inadaptado que pueda incluso perder su puesto de trabajo. Un sistema muy bien estructurado, en el que nos convertimos tanto en víctimas como en verdugos. Lo anterior lo ejemplificaré con este breve fragmento de la película Matrix, donde se menciona cómo la sociedad ha sido adoctrinada de tal forma por el sistema que incluso si alguien intenta desafiarlo, la misma sociedad luchará por defenderlo. Con esto no quiero decir que salgamos a las calles, aventemos los libros y quememos las escuelas, ya que de alguna forma la escuela nos brinda las bases para nuestra investigación histórica, científica y social. ¿Cuál es la propuesta? Que todo lo que el sistema educativo enseña sea cuestionado y no tomado como un hecho inequívoco. Ya que las supuestas eminencias en cada tema son generalmente apoyados por la élite para diseminar teorías que, respaldadas por un premio como el Nobel, nos hagan pensar que son líderes de opinión, personajes elevados al pedestal de semidioses de quienes debemos seguir su incuestionable ejemplo y doctrina sin cuestionamientos. Esto no debe ser así, ya que todos tenemos el derecho de cuestionar,
investigar, probar y comprobar si lo que dice esa supuesta eminencia es cierto o falso. Todos tenemos la misma capacidad para sumergirnos en el campo del conocimiento y la investigación. Todos somos seres inteligentes. No nos dejemos sorprender por títulos jerárquicos. Aquí finaliza la serie Educación o Adoctrinamiento, para dar paso a una serie más titulada Sistema Laboral o de Esclavitud, en el que próximamente estaré exponiendo los resultados del adoctrinamiento escolar dentro de la sociedad. Gracias. Para recorrer el camino de la verdad es necesario aceptarlo todo y negarlo todo. Solo así evitarás que los dogmas obstaculicen tu investigación y aprendizaje. Entonces, ¿el fracaso escolar es una mala suerte? Yo no sé si ustedes conocen este libro. ¿Alguien ha oído hablar de los protocolos de los sabios de Sion? En Internet, por supuesto, Wikipedia, que forma parte del control. Entonces, lo primero que te dicen es que son falsos. Pero resulta que este libro, un ejemplar en la biblioteca del British Museum, con sello de entrada de 1906. Entonces, esto está escrito. Te están describiendo lo que está pasando ahora. De los gentiles es el término que utilizan los judíos para nombrar a los que no son judíos. Bien, entonces así pues, para que los espíritus gentiles no tengan tiempo para pensar y reflexionar, es necesario distraerlos por medio de la industria y del comercio. Es terrible. Es decir, trabajar y consumir. Reescribiendo la historia y la ley y sometiendo a la población a distracciones de forma a provocar el desplazamiento de sus necesidades personales hacia prioridades externas altamente fabricadas, artificiales, esto previene su interés y su posible descubrimiento de forma a provocar el desplazamiento de sus necesidades personales hacia prioridades externas altamente fabricadas, artificiales. Esto previene su interés y su posible descubrimiento de las armas silenciosas y de la tecnología del automatismo social. Esto está escrito en un documento que se entrega a los participantes en la reunión Bilderberg en el año 79. El que lo publicó lo asesinó la policía, se llamaba Bill Cooper y era un exmilitar, debía tener alguien que le filtró el documento. Entonces, ¿cómo conseguimos esto? Esto es obtenido con descomprometiendo sus mentes y espíritus, saboteando sus actividades mentales, proveyendo programas educativos de baja calidad en matemáticas, lógica, diseño de sistemas, economía y desmotivando su creatividad. Todo el sistema es anticreativo. Yo sola, profesora, no me puedo enfrentar a un sistema. No es que los profesores sean malos, no es que la educación española no tiene medios, es que está diseñado así. Otra cosa, comprometiendo sus emociones, aumentando su egocentrismo y su gusto por las actividades emocionales y físicas. Multiplicando sus confrontaciones y ataques emocionales, violación mental y emocional, por medio de un estancamiento constante en la violencia, la guerra, el sexo, en los medios de comunicación social y en particular la televisión y los periódicos, dándoles en exceso lo que ellos desean y privándole de lo que realmente necesitan. De los gentiles. Cada vez que termino de escuchar alguno de los videos, viste, es fuerte, ¿no? Inclusive modificando los libros de historia. Estábamos viendo hace un ratito atrás lo de Wikipedia, o sea, esto está prediseñado desde el 1900, o sea, realmente todo apunta siempre a lo mismo. O sea, ¿cuál es el objetivo? Sacar el espíritu del hombre, o sea, después ellos te ponen en duda. Ayer nosotros hablábamos con Lucas, por ejemplo, que el sistema jesuítico, sionista, reptiliano, lo que quieran ponerle, está tan bien diseñado que, por un lado, uno de los principales conflictos que las personas tienen con respecto a la espiritualidad es que mucha gente es cristiana, pero al mismo tiempo cree que vive en un planeta flotando. O sea, es cristiana, pero al mismo tiempo cree en la teoría del Big Bang, que no es casualidad, porque ambas teorías están inventadas por la misma gente, porque la teoría del Big Bang la patentó un jesuita, un cura, la Maitre, se llamaba, en 1890 y pico. Entonces, ellos te venden, por un lado te sacan plata de la iglesia, vas a la iglesia, te lavan la cabeza y te sacan plata. Si vos sos un poco más vivo y no te crees esa versión religiosa, te vas a ir al lado de la ciencia, entonces le vas a dejar plata a la ciencia, que también es de ellos. Y si sos víctima de ambos, porque sos una persona, por ejemplo, católica, pero que al mismo tiempo cree que vive flotando, vas y le dejas plata de las dos maneras.
Entonces tienen todo muy planificado, para todos lados. En 1901, un señor que se llama Edward Ross escribe un libro que se llama Social Control y dice: hay planes en marcha para reemplazar la comunidad, la familia y la iglesia con propaganda, educación y medios de comunicación de masas. Las personas son solo pequeños terrones maleables de pasta humana. El objetivo principal de nuestro gobierno consiste en debilitar el espíritu crítico del pueblo, hacerle perder la costumbre de pensar, pues la reflexión da origen, muchas veces, a la resistencia. Y ahí te pueden medicar por tener el trastorno de confrontación compulsiva a la autoridad, ¿no? Necesitamos dirigir la educación de las sociedades cristianas de tal forma que sus manos caigan abatidas en un gesto de desesperada impotencia ante cualquier negocio que exija iniciativa. En nuestros sueños la gente se rinde con perfecta docilidad a nuestras manos moldeadoras. Esta frase la dice en la primera Junta General de Educación de Rockefeller. Porque los Rockefeller, en cuanto hablamos de ingeniería social, control, aparecen enseguida. Son grandes, lo que ellos se llaman filántropos, de nuevo un eufemismo. Pondrán todos los medios para controlar la salud, la mente, en fin. Pues miren lo que dice: queremos que una clase tenga educación liberal y queremos otra clase, una clase necesariamente muchísimo mayor que renuncie al privilegio de una educación liberal y se adapte para ejecutar tareas manuales específicamente difíciles. Una serie de senadores, dicen, se están moviendo con precisión militar por todo el frente para lograr el control de la educación de los niños del país. Es una guerra psicológica. Estamos gobernados, nuestras mentes son moldeadas, nuestro gusto formado ampliamente por hombres de los que jamás hemos oído hablar. Está en marcha un programa exhaustivo para permitir el control del comportamiento humano. Otro de la Fundación Rockefeller. Dice: podemos conseguir un control bajo el cual los controlados, no obstante, se sienten libres. Tenemos que seguir produciendo una clase social inculta. La calidad de la educación dada a las clases inferiores debe ser la más pobre, de manera que la brecha de la ignorancia que aísla las clases inferiores de las clases superiores sea y permanezca incomprensible para las clases inferiores. Eso era lo que hablábamos hoy. Acá justamente es cuando habla del triñum, me parece. Con tal discapacidad, incluso los mejores elementos de las clases inferiores tienen poca esperanza de extirparse del lote que les ha sido asignado en la vida. Esta forma de esclavitud es esencial para mantener un cierto nivel de orden social, paz y de tranquilidad para las clases superiores dirigentes. Fijaros esta frase: con la mejora en las comunicaciones y en la educación, las clases inferiores se vuelven aptas para el conocimiento. Esto amenaza la soberanía de la élite. Ojo, no te vas a dar cuenta que no es tan todo lo que te están diciendo es verdad. Amenaza al bienestar de la élite. Entonces, ahora nos vamos a los protocolos de los sabios de Sion y dicen: el sistema de represión del pensamiento ya está en vigor, en el método llamado enseñanza por medio de la imagen, que debe transformar a los gentiles en animales dóciles que no piensen, que necesiten la representación de las imágenes para comprender. Nos vamos otra vez a los protocolos de 1905 y encontramos: he aquí por qué es necesario que nosotros arruinemos la fe. Este es el último capítulo, lo puse para repetirlo. Arranquemos de los espíritus gentiles el principio mismo de la divinidad, sustituyéndolo por los cálculos y las necesidades materiales. El laicismo que nos lo venden como la modernidad. Y dentro del laicismo lo que hay es un rechazo a la espiritualidad. ¿Os habéis preguntado por qué han suprimido el latín, el griego, la filosofía y la música de nuestra enseñanza? Fijaros, la lucha encarnizada por la supremacía, los choques de la vida económica crearán, mejor dicho, han creado ya sociedades sin ideales, frías y carentes de sentimientos. Es increíble, 1905 ya lo habían planificado todo. Nos vamos a... Y es como dice esta imagen, ¿no? Este tipo te dijo que sos un animal, este te dijo que ni siquiera nuestra conciencia nos pertenece y este te dijo que no somos más el centro del universo y la Tierra es redonda. Pues es mi filosofía de vida. Digo, al menos voy a intentar no morir idiota y morir con un poco de dignidad. Claro. Eso significa saber un poco más de qué es lo que pasa, si estamos siendo utilizados. Bueno, tiene un contexto también de la antigua Grecia, porque se llamaba idiota a las personas que no se implicaban en la gestión de las cosas públicas. Entonces, un idiota era algo feo en la sociedad griega, porque se consideraba que los ciudadanos tenían que implicarse en la vida. Y yo creo que es así, que tenemos que implicarnos en todo. Precisamente vamos a hablar de educación, tenemos que implicarnos en la educación de nuestros hijos, en cómo comemos, en cómo nos sanamos, en qué tipo de medicina utilizamos, cómo
qué tipo de lecturas, qué tipo de fuentes. Es que para mí Internet, es decir, en el pasado, realmente el conocimiento estaba limitado a ciertos espacios físicos, quiero decir, que no se podía entrar fácilmente en una biblioteca, no se podía llegar a los libros, la gente era analfabeta. Pero sorprendentemente ahora hay más analfabetismo que en el pasado. Y un ejemplo que siempre ponemos los que investigamos es el Quijote. El Quijote fue el primer bestseller de la historia de la literatura después de la Biblia. Claro. La Biblia ganaba. Sí, bien. Sí. Y la gente compraba ese libro, y aunque no supiera leer, y entonces se iban a lugares de la ciudad, del lugar donde ellos vivían, y se lo entregaban a uno que sabía leer. Y se ponían así en un corrillo, y entonces el lector leía un capítulo, que son más o menos 20 minutos. 20 minutos, 2 capítulos, 40 minutos, charlaban un rato y se iban después a trabajar. Y era algo completamente normal de parar durante tu día para escuchar que te cuenten un cuento, que te cuenten una historia, además que te ríes. Y la gente entendía el Quijote. Es muy divertido, a veces son muy violentos, pero había un conocimiento de la lengua, un vocabulario, unos giros, y se ve que si la gente entendía eso, es que había un nivel cultural muy elevado en el pueblo. Aunque fueran analfabetos prácticos, hoy en día es lo contrario, la gente puede leer las letras, pero no puede entender el Quijote, ni puede entender siquiera la mayoría de los alumnos que salen en España, yo no sé cómo es en Argentina, le das un periódico, un artículo, un editorialista que escribe un artículo un poco profundo, son incapaces de hacer un resumen, porque no están acostumbrados a hacer un pensamiento analítico y un resumen. O sea, de esa educación que venís planteando, porque como profesora del arte, indagar en este tema, lo que estás manifestando es, por supuesto, que analizando a Cervantes es uno de los más grandes literatos españoles, o el más grande, insuperable por nadie. O por lo menos por ninguna otra literatura española que haya podido superar a Cervantes. Pero era una época tal cual donde la educación era relativa, era una educación que se daba en la casa, claro. Una educación que se daba idiomáticamente, ¿verdad? Cervantes no sabemos si fue a la escuela. Lo más probable es que se formaran en su ámbito familiar, que alguien de su alrededor le enseñara a leer, a escribir, a contar, a dividir, sumar, restar, multiplicar, dividir, y ya está. Y luego todo lo demás se iba haciendo con la vida. Por ejemplo, yo he estudiado toda mi vida en francés. Yo no he tocado un libro de gramática española. Eso no me impide escribir libros en español. ¿Cómo he podido escribir un libro en español? Pues porque he practicado la lengua española en mi casa. Mis padres me hablaban siempre en español, estuviéramos en el país que estuviéramos, y aunque yo tenía un idioma, digamos, de estudio, que era el francés, el idioma que yo practicaba en la casa, yo escuchaba a mis padres utilizar todos los verbos correctamente, y lo que tuve que estudiar un poco son los tildes, porque era lo único que no está en el lenguaje, pero eso se estudia, es una cosa muy básica que con unas muy pocas reglas, es que no, la idea es, no necesitamos estar desde los 3 años hasta los 18 años metidos en un colegio para saber, no necesitamos eso, y eso está diseñado para que precisamente evitar que el niño se desarrolle inteligentemente, interactúe con sus padres, herede la tradición familiar, herede los valores familiares, tenga tiempo de estar con él mismo y descubrir qué quiere hacer en la vida. ¿Por qué los niños llegan a los 18 años y se meten en cualquier carrera o no saben qué estudiar? Porque no han tenido tiempo de estar con ellos mismos diciendo, a ver, ¿qué me gusta a mí? Y eso sale de estar aburriéndote. Los niños no se tienen que aburrir, están todo el tiempo ocupados. Claro. En el colegio, después les dan tareas, y después, como están así hiperactivados, luego tienen los jueguitos esos, y el internet y el WhatsApp, y no tienen un momento de silencio mental. El silencio mental es fundamental, estar un rato sin hacer nada en silencio. Yo es un ejercicio que les ponía a mis alumnos. El nothing box, que hablaban algunos, el hombre tiene que tener un nothing box, hacer nada, claro. Un rato, ¿no? Quiere decir que a medida que fuimos avanzando en la historia,
en los términos educativos que de alguna manera introducen al estudiantado dentro de lo que es la ciencia, la educación, la formación, etcétera, ¿es una deformación más que una formación? Absolutamente. O sea, hay que saber, primero, que las leyes educativas no se hacen en los países, se hacen en los cuartos cerrados de la UNESCO. Todos los miembros, los países miembros de la UNESCO, en cierto modo, cuando entran ahí, permiten que la UNESCO, que es un grupo masónico, hay que decirlo, que la UNESCO la creó, la UNESCO se creó, lo creó Julian Huxley, y Julian Huxley fue el presidente durante muchísimos años, varias décadas, de la Sociedad Eugenésica británica. Entonces, ¿esto qué significa? Que el propósito de la UNESCO es eugenesia, no es educar, es normalizar. Es decir, la palabra normalizar es los eufemismos que les encantan utilizar, que suena como bien, ¿no? Qué bonito, vamos a normalizar. Significa todos café. Vamos a hacer que todo el mundo que está, todos los países tengan los mismos libros de texto, las mismas mentiras y los mismos procedimientos. Y esto se ha ido acelerando, acelerando, y llegamos, he estado hace unos días en Chile y me han enseñado la diferencia entre el libro de historia de primero medio del año pasado y el libro de historia de primero medio de este año, el nuevo. Y la primera unidad es cómo funciona el mercado. Hablando del mercado, del consumismo, de la globalización. Eso es lo más importante que tiene que estudiar un alumno. Luego, por ejemplo, invito a los oyentes que se fijen en los libros de texto de sus hijos y que miren los mapas. Típico de los mapas que quieren evitar el conocimiento verdadero es poner un mapa que es un trozo de algo. Por ejemplo, ponían Chile y se veía Chile, pero es que ni Brasil estaba dentro del mapa. O sea, no veían, en todo el libro no había un mapa mundi en el que un chileno podía ubicarse en relación a América del Sur, América Central, América del Norte, Europa. No es posible. No es posible porque no hay ningún mapa. Eso es a propósito. Y cuando te enseñaban Europa, también cortada. Por ejemplo, era descarado, yo que soy española, no aparece España. Cuando hablan de Europa, está cortado como un poco a la altura de Pamplona. Claro. Entonces, ¿qué es eso? O sea, ¿una Europa sin España? Eso es en Europa, pero los españoles sí tenían incorporado España. ¿La tenían incorporada en Europa? Al revés, digo. ¿Se daba? ¿Europa no lo hacía con España? Es que no conozco todos los libros de texto de la última camada. Por ejemplo, el último libro que estuve viendo, un libro de texto de, digamos, de los niños que tienen 12, 13 años, que ya es secundaria, se llamaba Cultura Clásica, que es desde la antigua Grecia, y entonces, digamos, era como un folio, ¿no? Tenían el mapa de Grecia, pero de la Grecia actual. Y estamos hablando de la Grecia antigua. En el texto, al lado del mapa, que ocupaba muchísimo sitio, hablando de las colonias en Ampurias, en Libia, en Sicilia, y yo que estaba haciéndole estudiar a la niña, le digo, ¿y dónde está Ampurias? Y dice, en Galicia, cuando está en Cataluña. Libia no sabía dónde estaba, y de repente empieza a mirar en el... Digo, ¿pero cómo puede ser que no ponga el Mediterráneo? No está el Mediterráneo. En un libro de cultura clásica donde te hablan de Grecia y te hablan de Alejandro Magno, no está el Mediterráneo completo. No se ve, o sea, el estudiante no puede contextualizar. Y eso es lo que quieren, que no seamos capaces de contextualizar. Te enseñan lo que pasó en este punto, lo que pasó en este otro punto, pero tú no sabes dónde estás. Entonces el niño aprende sin entender, da el examen, aprueba el examen, pero sale de ahí y no sabe nada. Y sobre todo no tiene visión de conjunto, que es lo que buscan. Quiere decir que en la educación vos crees que, bueno, nosotros tenemos grandes expertos en la educación, por ejemplo, del siglo XIX, que poco se podía leer, poco sabían leer y escribir, solo las élites más importantes, en fin, del Buenos Aires, de la Argentina, llamémoslo, de las provincias unidas al Río de la Plata, en el siglo XIX, principio del siglo XIX, etcétera. Después viene Domingo Faustino Sarmiento, masón,
no digo que era un Illuminati, pero era un tipo muy especial, donde atentaba contra todo y creía que la única forma de civilizar a la población era a través de la educación. Y se arman cientos de escuelas, o por lo menos se dice que armaba cientos de escuelas en todo el país, y que fue el padre de la educación argentina. ¿Vos crees que un paso por el estilo, viniendo de un masón, viniendo de un tipo anticlerical, en fin, eso era una metodología de formar la cabeza de determinados valores impuestos de alguna manera por un estilo? Por supuesto que esa educación denostaba toda otra parte de la historia, que era lo que te comentaba tempranamente ayer, en relación a que hay un revisionismo histórico, ¿no? Donde vemos que hay una parte de la historia argentina que está cegada, que está anulada, claro. Que son los malos, ¿no? Claro, si es que más allá de toda la contribución positiva que hayan hecho, son los malos. Entonces los malos no figuran en la historia, y esas historias fueron conformadas por estos personajes. Quiere decir que la población argentina, o por lo menos los argentinos o los de alrededor que lo toman como un ejemplo, terminamos formateando la cabeza de los chicos de tal manera de que hay que odiar aquello y hay que aceptar tal cosa. Es así, ¿no? Es bien. Varias cosas quiero decir. Lo primero, hay que saber que la escuela, tal y como nosotros la entendemos, es decir, escuela obligatoria, pública y gratuita, eso es un invento de Napoleón. Napoleón en Francia, y luego, al mismo tiempo, el sistema prusiano. Resulta que cuando los alemanes en Jena pierden en 1806 contra Napoleón, se preguntan que qué ha pasado, que por qué han perdido la guerra. Y entonces descubren que es que los que formaban parte de estos ejércitos, que no eran ejércitos profesionales, era la gente, eran los hombres que iban a la guerra. Ellos eran campesinos, y los campesinos están todo el día solucionando problemas. No están esperando que venga papá Estado a solucionarte el problema que tienes con tus animales, con el riego o con lo que sea, o con tu casa. Entonces están acostumbrados a resolver las cosas por sí mismos, y no estaban acostumbrados a recibir órdenes. Entonces se dieron cuenta de la necesidad urgente, cara a la invasión napoleónica, de formar una sociedad que obedece. Y entonces crearon 3 escuelas. Para el pueblo, 95%, las Volksschulen. Volksschule significa escuela del pueblo, y donde se establecen, es muy interesante, toda una serie, ya está escrito, y se puso en práctica, toda una serie de cosas, de sistemas, de métodos, por ejemplo, que los niños tienen que ir pronto al colegio, porque si se quedan mucho tiempo en casa de la familia y ya toman vicios familiares. Por ejemplo, retrasar el aprendizaje de la lectura, porque cuanto más tarde estudias, aprendes a leer, peor lees. Entonces así te vuelves mal lector. Si eres mal lector, eres muy dependiente, porque no tienes tu independencia, porque necesitas a alguien que te diga las cosas. Y como todos sabemos, la lectura fomenta el pensamiento, y entonces te vuelves inteligente cuando lees, porque estás, claro, todo el tiempo, no puedes leer sin pensar, estás pensando. Bien. En fin, una serie de cosas. Esa era la Volksschule. Después estaba el Realschule, que era para los funcionarios, médicos, funcionarios, tal. Y luego para la élite, que eran prácticamente, digamos, las élites de la aristocracia, Akademienschule. Entonces ahí sí que se tenía una educación de 360 grados, con el trivium, el quadrivium, todo, esgrima, filosofía, en fin, todos los ámbitos, y lenguas modernas, en fin, es una maravilla. Y era la élite, la aristocracia alemana, que tiene una educación exquisita. Bien, y eso, bien. Entonces, ¿qué es lo que tiene detrás, que lo has comentado, la masonería? Es que quieren que la Iglesia, que la educación sea, que la llaman laica, pero no es laica, es anticatólica. Eso es muy diferente. Y eso es lo que está pasando hoy en día, que las iglesias, la población mundial de origen cristiano, de tradición cristiana, ha perdido por completo los valores cristianos, que son los valores, digamos, universales, y que no se pueden discutir, porque lo que tienes que hacer es amar a tu prójimo, hacer el bien y no mirar a quién, cuidar de ayudar a los necesitados,
intentar vivir correctamente, o sea, unos valores morales del bien y del mal que creo que están además, yo creo que los valores cristianos son los valores del hombre, son los valores de la humanidad, ¿no? No hace falta que venga Jesucristo a decírnoslo. Todos sabemos que matar está mal, robar está mal, mentir está mal. Lo que dijo es bastante, que lo haya tenido que decir es un poco triste, ¿no? Sin embargo, obviamente recién lo decíamos, hay determinados sectores. Había una élite, la élite era cultural, la élite tenía acceso al conocimiento, pero esta época moderna en la cual hay otra élite distinta, yo no sé si serían paralelas las élites anteriores a las élites del hoy, donde tiene otros intereses, donde hay un esquema de poder, hay organizaciones determinadas, compañías, intereses políticos privados de dinero, de dominio, de control, en fin, ahí entramos en otra variante de este nuevo orden mundial o esta globalización donde ya se baja la misma línea en cualquier parte del mundo. El conocimiento del hoy, ¿no? Como lo dijeras, lo planteaste bien en la educación, pero en la élite que funciona, ¿cuál es esa élite a la cual invocarías y qué daño o qué ventajas quiere tener sobre el resto, que no lo vemos, o que probablemente vayamos a morir muchos idiotas? Bueno, yo creo que las élites estas que son... las élites son pedocriminales, es decir, que utilizan a los niños para conseguir un poder extraordinario, haciéndoles muchísimo daño y chantajeando a todo el mundo a su alrededor. Lo que buscan es el control. La mejor frase que leí sobre la masonería es: la masonería se creó para controlar. Lo que quieren es el control, porque dinero tienen, pero quieren el control, y también porque saben que si pierden el control, como son una minoría, pero... no sé, es que no son nada, pero tienen muchísimo poder. Hay que decir que es un poder que les hemos dado. Les hemos dado votando. Les hemos dado aceptando. Si el pueblo se negara a obedecer a ciertas... Hay leyes que son bastante lógicas, pero la mayoría son bastante injustas y bastante innecesarias. Estamos constantemente acosados de muchísimas leyes. Por ejemplo, a ver, si a ti te dicen que tienes que llevar a tu hijo al colegio, a lo mejor no necesitas llevarlo hasta los 6 años. Pero nosotros hemos vendido nuestra alma al diablo. Ellos son el diablo, para decirlo de alguna manera. Estamos en el mundo del diablo, estamos dominados por fuerzas diabólicas. Y el ser humano, eso es, el pueblo, se vende a esta maldad por comodidad. Que es muy práctico. Yo tengo el niño, lo dejo en una guardería y puedo o trabajar o me voy a donde me dé la gana, porque tengo el niño que me lo están cuidando. Encima con la buena conciencia que me da, que el Estado me dice y me premia por hacerlo. En cambio, tienes un hijo y decir hasta los 6 años voy a tener que estar con él mañana, tarde y noche ocupándome de él, yo creo que mucha gente se pensaría antes tener un hijo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que tener los hijos solamente si te puedes ocupar de ellos. Sin duda, es verdad. También creo que lo que creo en todo esto, estoy pensando la pregunta en sí, ¿no? Pero estamos viviendo en un aceleramiento tal que entre las comunicaciones, entre totalmente el consumo, ¿no es cierto? Una vibración tan acelerada y un sistema que de alguna manera explota al hombre porque cada vez le paga menos, le ofrece más para ser mejor, vivir mejor, tiene que trabajar aceleradamente para poder alcanzar un estándar de vida, sí, no le alcanza, incorpora a la mujer, con la liberación femenina entramos la mujer a entrar al mercado laboral y va rompiendo el sistema de familia, el sistema de educación de los hijos, y lo que decís, terminan puestos en una guardería o, ¿no es cierto?, puestos en un lugar para que se ocupen, mientras yo me puedo tener la libertad como mujer, en fin, el feminismo, ¿no? Tengo la libertad para poder desarrollarme, ser yo mismo. Esta temática forma parte de un plan, llamémoslo,
diabólico, tan diabólico, contra la mujer y contra las criaturas. Contra es que... La familia en sí. Claro, es la familia. A ver, hay una cosa que te comentaba hace un rato. Mi padre estudió latín y griego, yo estudié latín, mi hijo no estudió latín ni griego. Ha habido una degradación de la educación absolutamente programada. En el siglo XIX es común leer biografías de personas famosas en las que ves que han ido 2 años, 3 años al colegio, pero después había un tío, se ponían a trabajar en el despacho de no sé quién que era abogado y entonces ya acababan estudiando derecho. En fin, había otras maneras de formarse. Velázquez, un hombre brillante, él venía de una familia realmente sencilla, él está trabajando con 11 años en el taller de un maestro, de un maestro pintor, de un pintor. Él no fue al colegio y sin embargo acabó siendo un hombre refinadísimo, cultísimo, inteligentísimo, tenía una biblioteca de 112 libros que han llegado hasta nosotros, la lista de los libros. Tenemos la biblioteca de Velázquez, o sea, no los libros, pero sí sabemos qué libros tenía, libros de ciencia. Y ese hombre nació en una familia sencilla y no fue a la escuela. Entonces, si hemos tenido siempre hombres brillantes en el pasado, sin que hubiera escuela obligatoria, gratuita, estatal, ¿por qué ahora es tan necesaria? Y además estamos viendo los resultados. Los niños cada vez están peor, cada vez saben menos. Es tremendo. Entonces, eso es una cosa. Luego hablamos del tema de la libertad, que es muy interesante, porque estamos hablando de una falsa libertad. La historia resulta que hay unos estudios muy interesantes, yo siempre digo, deberíamos estudiar una asignatura que se llama la asignatura de la propaganda, la historia de la propaganda. Entonces, ¿cuándo nace la historia de la propaganda? Nace en Inglaterra, qué casualidad, todo nace allí, nace ahí en Inglaterra, y entonces es a partir de la Primera Guerra Mundial, porque hay que saber que la Primera Guerra Mundial es un montaje. No había ningún sentido de estar en guerra durante 5 años porque habían matado a un príncipe heredero. Entonces, naturalmente, la guerra se termina en 1916. Pero hay un lobby, que ya conocemos a este lobby, que va a convencer para que Inglaterra y Estados Unidos entren en la Primera Guerra Mundial. Y se crea una guerra absurda que nadie sabe muy bien para qué. Era para destruir Alemania y matar a mucha gente. Bien. Entonces, durante esa Primera Guerra Mundial, el gobierno británico tiene que convencer a los ingleses que tienen que luchar contra los alemanes, cuando eran uña y carne. Los ingleses tenían mucho vínculo con los alemanes, de hecho decimos anglosajón, sajón es Alemania y anglo es Inglaterra, entonces son primos hermanos, y entonces hicieron toda una campaña de mentiras, y diciendo que los alemanes tenían tinajas llenas de ojos que arrancaban a los soldados, cosas así, o sea, cosas completamente absurdas. Ahí ya empiezan con la historia de que hacían jabón con la grasa de los cuerpos de los muertos, que después lo volverán a utilizar más adelante, en fin. Y entonces una de las cosas que se dan cuenta es de que por mucho que el Estado intente crear propaganda, era muy poderosa la familia. Lo que realmente marcaba a un ser humano era lo que había estado en su casa, lo que había mamado desde su infancia. Y eso era lo que marcaba a un ser humano y que lo hacía muy difícilmente moldeable. ¿Solución? Vamos a romper la familia. ¿Cómo rompemos la familia? Para que el individuo sea más maleable y más obediente, pues hay que sacar a la madre de la casa. ¿Y cómo la sacas de la casa? Diciéndole que se va a liberar. ¿Y cómo se libera? Trabajando. Y hemos entrado en ese engaño. ¿Cómo te vas a liberar trabajando? No tiene sentido. En todo caso te vas a liberar precisamente si no trabajas, si te dedicas a cosas que te hacen crecer. Pero ¿por qué pensar que educar a tus hijos no es algo bonito? ¿Cómo no va a ser bonito educar a tus hijos? Y cuidar de la casa, tener la casa bonita, y cocinar. ¿Cómo no va a ser eso bonito si es dar amor todo el tiempo? Es trabajoso, es agotador, a veces es aburrido, sí, pero no es peor que estar sometida desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde en un despacho a un jefe que te está maltratando, porque eso pasa así todos los días.
Sin duda, bueno, eso que forma el concepto de este bombardeo mediático que acabas de decir, que tratan de generar determinados mensajes que hacen que todo lo vean normal, que el dejar y abandonar la casa es lo lógico, porque entra en la liberación femenina o entra en quiero hacer otra cosa, quiero, qué sé yo, profesionalizarme, disfrutar de otras cuestiones, y eso es también un trabajo mediático, un trabajo propagandístico que se va formando tan fuerte que logran que todos lo hagan con la mayor felicidad, por ejemplo, incluyendo el aborto, por ejemplo, ¿no? Yo lo he leído en libros de texto en Chile. Hablaban del aborto, de la necesidad de la contracepción, de que es fantástico, o sea, diciendo que eso es maravilloso. Está escrito en los libros de texto de niños de 14 años. Y ya lo empiezan a fomentar de tal manera que si uno se retrotraería 20, 30 años atrás, eso hubiera sido una locura. Sin embargo, hoy es una cuestión aceptada y prácticamente incorporada dentro de la conciencia colectiva y la elección individual de una persona, ¿no? Decir, pues sí, voy a abortar, más allá de que estén asesinando a alguien, ¿no? Que estén asesinando a un ser humano. Bueno, están financiados por ONGs que finalmente siempre te llevan a la Open Society de Soros. Sí, Pilar, si hay un tema que sé que has a lo largo de tu carrera como investigadora en estos temas, ha sido la relación entre la pedagogía, la educación y el nuevo orden mundial, ¿no? Y además también hay una gran actualidad con la pederastía, hablando de que también a través de la educación se está buscando naturalizar en los programas educativos la educación sexual en los niños menores. Se está tratando de naturalizar, hacer como algo así normal, las relaciones de este tipo, ¿no? Paidófilas, ¿no? O pedófilas. Es decir, ¿cuál sería la dimensión educativa de este problema de acuerdo, bueno, a tus investigaciones y a tus trabajos y a tus escritos? Bueno, yo no soy realmente de esta última parte, es decir, de la agenda de género. Esto es lo último, esto realmente yo no lo he tocado, pero sí que lo ha tocado una profesora española que se llama, si no recuerdo mal, Alicia Rubio, y se llama, el vídeo, lo recomiendo porque es una ponencia magnífica, las leyes de adoctrinamiento sexual. Y es una profesora española que está dentro del sistema educativo y que lo denuncia en una ponencia estupenda con ejemplos sacados de los libros de texto y de cómo están, o sea, el último ataque que está siendo realizado contra el ser humano. El primer ataque fue convencer a la mujer de sacarla de la casa para que los niños fueran entregados al sistema estatal de educación lo antes posible. Y eso lo han llamado la liberación de la mujer. Yo caí en esa trampa. Para que la mujer tenga menos hijos y sobre todo para que la mujer no tenga tiempo de estar en la casa con los niños y no le pueda construir en sus propios valores. Lo que no se hace en el colegio se remata después en casa con la televisión. Y la televisión es un arma de adoctrinamiento potentísima, que diseña nuestra manera de comer, nuestra manera de relacionarnos, rompe la conversación familiar cuando todo el mundo se sienta en la mesa a comer y la gente se pone a ver televisión y nadie puede hablar con nadie y están ahí comiendo y de repente alguien dice algo, ¡shh! Espera que... ¡shh! Eso yo lo he vivido muchísimas veces. Ese fue, digamos, la primera fase. Después ha venido la fase del aborto, que bien que el aborto que se haya despenalizado, que hay que despenalizar el aborto, los métodos contraceptivos, el Planned Parenthood, la planificación familiar, todo esto para control de la demografía, ¿no? Los libros de texto son infames, carísimos, y los padres los compran.
Está claro que estamos Hay un frente... negocio detrás de los libros de texto, hay una ingeniería social detrás de todos estos programas, porque para que un libro de texto tenga ese contenido, hay muchos pasos para que eso llegue al libro de texto. Esto, claro. Sí, pero este fenómeno está sucediendo también acá en Argentina, y está claro a esta altura que estamos frente a una agenda de estas élites, las que hablábamos al principio, que se ha propuesto como objetivo desmasculinizar al hombre, desfeminizar a la mujer y a los niños robarles la inocencia de la infancia. Totalmente. Hipersexualizar a la infancia. Claro. ¿Qué hay? Para mí, una conspiración por parte de las élites, porque detrás de los museos, detrás de las galerías, detrás de Marina Abramovich, ¿quién hay? Bancos financieros. Y ellos son los que son juez y parte. Es decir, que imaginemos que nosotros aquí nos llamamos Peggy Guggenheim, Alfred Barr, Clement Greenberg, Gagosian, todos judíos millonarios que están metidos dentro del lobby, y entonces decimos, mira, es que tengo una amiga que hace unas cosas muy interesantes porque hace un spirit cooking, venga, vamos a apoyarla. Y como lo decidimos nosotros, que yo tengo una galería, el otro tiene un museo, el otro tiene una revista de arte, el otro dirige los hilos de la sala de compras y ventas de Sotheby's y Christie's, entre todos, si es que son un puñado de personas, una docena de personas que se reúnen para decir a este no lo promocionamos, pero a este sí. Y si Marina Abramovich hizo en el MoMA, Museo de Arte Moderno de Nueva York, una performance que se llamaba Spirit Cooking, en la cual pinta las paredes con sangre, escribe en las paredes que debemos tomar la orina de la mañana con sangre, con leche materna y con esperma fresco, así lo dice, y eso nos lo tenemos que tomar para conseguir no sé cuantitos, y al final de la maravillosa hazaña, que es una asquerosidad sin nombre, en una esquina pone a un muñeco como un bebé de 3 años, qué raro, negro, y le tira un baldazo de sangre encima. Y eso es una hazaña del arte maravilloso de Marina Abramovich. Y luego eso lo hace en el 96. Y resulta que en el 2015, en los de Wikileaks, ella le dice a Tony Podesta, voy a organizar una sesión de Spirit Cooking, dile a John y a su esposa que vengan. Y Tony Podesta le contesta, sí, sí, cómo no. No le dice, oye, ¿y eso qué es? Porque sería lo lógico. ¿Qué me estás invitando a qué? No, el otro ya sabe perfectamente lo que es. Pero ya sabemos lo que es. Ya nos lo ha contado en su performance. Es un ritual. Y encima terminando con sangre sobre un niño. Evidentemente que ella no va a ser tan explícita de hacer una performance en la que desvela lo que ella hace. Esta señora es una bruja de magia negra que hace rituales, que está ensalzada. Yo recuerdo que en el año, no recuerdo el año ahora, no sé en qué año, hace unos años, en Madrid, en la Feria de Arte Contemporáneo de Madrid, le dieron el premio a la mejor artista. O sea, que está encumbrada, le dan premios a esta señora que en el año 2011, en noviembre, que es mes 11 del 2011, hace una fiesta en el Museo de Arte Moderno de Los Ángeles que consiste en invitar a razón de $1000 el cubierto, o sea que no era, la gente pagaba $1000 el cubierto para asistir a su performance, que consistía en una tarta que era el cuerpo de una mujer desnuda, y la oficianta, que era una artista de estas, yo no lo sé quién es, una conocida de Hollywood, con un cuchillo así, de carnicero, empezó así, clavándolo en el corazón, y luego cortando un pecho, y se repartieron ese cuerpo, que era un bizcocho, un dulce, se lo repartieron en todas las mesas. Pero las mesas, además, tenían agujeros en el medio, ahí donde podríamos poner, digamos, los aleros o un plato con... En vez de tener un centro de flores, tenían la cabeza de una persona que estaba de rodillas debajo de la mesa, con la cabeza que salía así, pero una persona viva.
yo tendría mucho miedo de ponerme ahí así, con toda esta gente con cuchillos de cocina que están cortando corazones, en fin. Es espeluznante lo que está pasando. Y está ahí, en abierto. Dos preguntas al mismo tiempo. Por un lado, ¿hasta qué punto este tipo de celebraciones, por llamarles de algún modo, este tipo de reuniones y de expresiones supuestamente artísticas, no reeditan episodios de antiguos cultos, por ejemplo, el culto a Moloch, antiguos cultos paganos de clara naturaleza demoníaca, que en su momento fueron apostrofados por los profetas bíblicos, por ejemplo, pero que también los sabios de la antigua Grecia los tenían por decadentes? Esa es una primera pregunta. ¿Hasta qué punto no hay una reedición o una reedición de viejos cultos con un nuevo formato? Y la segunda pregunta, ¿cuál es el papel de la moda en todo esto? Porque ciertamente que hay toda una promoción que logra de alguna manera anular el sentido estético del hombre común, de la gente común. Hay una suerte de difusión superestructural por parte de élites que evidentemente tienen el poder para hacerlo. Y eso para mí le da, genera el efecto de la fascinación de la moda. O sea, esa dictadura de la moda que es una dictadura, que logra convencer a mucha gente de que eso realmente es arte, cuando en rigor de verdad son manifestaciones completamente aberrantes, sin ningún valor estético en principio, ¿no? Pero sin embargo mucha gente termina convencido de lo contrario, y yo lo atribuyo por lo menos a la fascinación que genera esa dictadura de la moda. Bien, en cuanto a que es una versión moderna, yo creo que es que esto sigue siendo lo mismo de siempre. Nunca murió. Nunca cambió, siempre existió. Lo que pasa es que nos estamos dando cuenta. Eso es lo que se llama el despertar. Estamos dándonos cuenta, quiero decir, lo de Bilderberg existió siempre. Antes de Bilderberg se llamaba de otra manera. Se reunían en otro sitio, el grupo de los 300, en fin. Y lo que está pasando es que está saliendo a la luz. Entonces parece que es una cosa nueva, pero es una cosa viejísima, antiquísima. Y es el corazón del poder. El poder, porque hay que explicar a la gente, al público, que me gusta hacer este esquema. Nosotros estamos aquí, abajo de la pirámide, y aquí hay un poder. Este poder se, materializa en un clan muy reducido de personas que son las que se reúnen en el CFR, se reúnen en la Banco de Pagos Internacionales en Suiza, que son los que están en Bilderberg, son el Club de Roma, en fin, en distintas partes, porque es que lo hacen muy bien. El Club de Roma es más bien lo bancario, el Bilderberg es más bien lo social, el Banco de Pagos Internacionales es lo económico, lo financiero, en fin, tienen sus grupos. Y luego aquí entre nosotros, pueblo, y estas élites, tenemos a los políticos. Entonces, los políticos son invitados a estos rituales, y cuando salen esos rituales los fotografían y los filman. Ya está, listo. Esas personas ya no pueden hacer más que obedecer, porque si no, ya saben que van a acabar o con sus huesos en la cárcel o por siempre jamás. En la música, por ejemplo, ¿dónde lo veríamos reflejado a todo esto? O sea, nosotros hicimos un programa hace tiempo, pero con datos un tanto desactualizados. Hablamos de el metal satánico de los años 70, de los años 80, pero hoy en día, en la cultura popular musical de hoy en día, ¿dónde se podría ver reflejado este tipo de expresiones? A mí me gusta mucho la música, yo estudié música, y para mí el principio la música luciferina, vamos a llamarla así, está en la escuela de Viena, con Schoenberg, Alban Berg, que son los primeros que rompen la armonía Los atonalistas. Sí, música tonal. La música tonal. La música dodecafónica, y el hecho de que, además que está estudiado que cuando uno le canta a un bebé una melodía y no la termina, él la suele terminar con la tónica. Es decir, que instintivamente el niño tiene la armonía innata, la armonía clásica,
la armonía tonal que decimos nosotros, ¿no? Entonces pervirtieron y coincide con la perversión en el arte, muy interesante, en el arte de la pintura, porque la música es arte también. Y esto empieza con Munch, esto va a tratar mi próximo libro, que es un poco como la conspiración satánica del arte moderno, se podría llamar, se va a llamar de otra manera, pero es un poco esta idea, ¿no? Va a ser muy interesante. Entonces tenemos Munch, el del grito, para que la gente sepa, el expresionismo alemán que coincide con la música atonal. Ahí también interviene el Instituto Tavistock, Theodor Adorno, claro. Freud, el surrealismo, y todo eso es el germen para el movimiento hippie. Bien. El movimiento hippie es esto que está diseñado, es de diseño de ingeniería social. Esto que dices tú, Pilar, que decís vos, como decimos en Argentina, sí. Lo explica también John Coleman, cuando habla del movimiento hippie como una gran conspiración, vinculando, y es verdad, Adorno, de la Escuela de Frankfurt, Theo Wiesengrund en realidad, fue un hombre que se formó en el Círculo de Viena con Schoenberg, con todos los paternalistas, y era musicólogo. Escribió un libro que se llama La sociología de la música. Claro. Claro, y es que son, y qué casualidad resulta, esto yo no lo he verificado, es una española de Zaragoza, por cierto, donde es toda mi familia, escribió un libro sobre esta historia de que Paul McCartney lo mataron y lo reemplazaron por otro. La teoría del quinto Beatle. Eso es, exactamente. Y una de las cosas que dice, que yo no lo he investigado, pero lo cuento por si acaso es cierto, que me pareció increíble, cuando Michael Jackson quiso comprar los derechos de las canciones de los Beatles, se descubrió que los autores no eran los Beatles, sino que era Theodor Adorno. You know, what was going on in my life at 15, and that's how I got introduced to the music industry. I swear I wanted to be like the Amy Grant of music, but it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. I sold my soul to the devil. I know it's a crappy deal. Music came with a few toys like a Happy Meal. If I can go back, I never would've rapped. I sold my soul to the devil, I'll never get it back. I wonder, can you save me? I can't die, my boo-boo's about to have my baby. I think it's too late for praying. Hold up, her voice spoke to me and it slowly started saying, bring your lifestyle to me, I'll make it better. And how long will I live? Eternal life and forever. Or will I be the G that I was? I make your life better than you can imagine or even dreamed of. So relax yourself, let me take control. Close your eyes, my soul. My eyes are closed. You're still out here doing these songs, you know, you're still on tour. I do, but I don't take it for granted. Why do you still do it? Why are you still out here? Well, it goes back to the destiny thing. I made a bargain with it, you know, a long time ago, and I'm holding up my end. What was your bargain? To get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? with the chief commander. On this earth? And this earth, and then in the world we can't see.
y la segunda tiene la funda y me paga para que se lo hunda. Ya no sé qué hacer, no sé con cuál quedarme. Todas saben en la cama maltratarme. Me tienen bien, de sexo me tienen bien. Estoy enamorada de 4 babies. Siempre me dan lo que quiero. Chingan cuando yo les digo. Ninguna me pone, pero tú eres mi mujer oficial. Me tiene enamorado ese culote con ese pelo rubio, pero tengo otra peli negra que siempre quiere chichar. Ya estoy metido en un lío. A todas yo quiero darle. Me tienen bien confundido. Ya no sé ni con cuál quedarme. Siempre las busco después de las 4. A las 4 les encanta en 4 y yo nunca fallo como el 24. Estoy enamorado de 4 babies, siempre me dan lo que quiero. Chingan cuando yo les digo, ninguna me pone pero. Quieren que la lleve para medallo, quieren que la monte en carros del año, que una la coja, a la otra la apriete y las otras 2 se juntas en el baño. Tengo una chiquita nalgona con el pelo corto, me dice papi vente adentro si me preña. Todas me lo hacen bien, todas quieren chingarme encima de billetes de 100. Y es que todas maman bien. Todas me lo hacen bien. ¿En qué la babies están bunny? Ninguna, las 4 se han hecho completas. Ay, Jesucristo. ¿Qué pedo con esto? Pues no puedo creer que primero que uno pueda como hablar así en una canción, como que, o sea, lo que yo leí es como denigrante para las mujeres. Pues muy ordinaria, muy elemental, con muchas alusiones como a violencia. ¿Qué puede hacer uno individualmente para zafar de esto, para salvarse de esta problemática? Lo primero de todo, tomar conciencia y reflexionar muy bien hasta qué punto, o sea, en qué participo yo. O sea, el cambio de conciencia, el cambio de vida, solo pasa por decir, a ver, ¿en qué colaboro yo? En todas las cosas. ¿Qué es lo que como? ¿Mando a mi hijo al colegio o lo educo yo? Ahora he estado en casa de mi amiga Adriana Pérez, que ha hecho una escuela en su casa, está haciendo homeschooling en Chile, y le mando un abrazo muy grande. Está haciendo una gran labor. Podemos educar a nuestros hijos de otra manera, fuera del sistema. Y yo no sé, dices aquí es obligatorio en Argentina, yo creo que en España depende de las comunidades, pero hay que intentarlo. Y la gente me dice, es que no tengo tiempo. Y digo, pues si no tienes tiempo de educar a tus hijos, entonces no tengas hijos. Me dice, consume menos, no sé cómo decirte, te tienes que ocupar de tus hijos, para eso los has traído al mundo, o los has traído al mundo para que se conviertan en esclavos y que sean simplemente un número más pagando impuestos y obedeciendo a todas las normativas. Tenemos que crear una nueva sociedad de personas pensantes, conscientes, y entonces así lo vamos a conseguir. Entonces podemos sacar a los niños del colegio, podemos comer sano, podemos pensar sano, apagar la televisión, no alimentar Hollywood, ni Netflix, ni nada de esas porquerías, porque Netflix es el Hollywood metido en casa. A ver, ¿cómo podemos conseguir eso? Primero, evitando que los niños vean la televisión, o sea, prohibido ver televisión, la televisión es un horror, no llevarlos, que no tengan videojuegos tóxicos y que estén en un entorno que no les intoxique. O sea, esto de que hay que llevar a los niños al colegio para que se socialicen, ¿en qué consiste eso? En que te contamines con el lavado de cerebro que hay en las otras familias. Es mucho mejor buscar tu círculo de personas que piensan como tú y hacer grupos. O sea, y va a ser fantástico porque así ya nos vamos a identificar, no sé dónde nos meterán en algún sitio, pero estaremos todos juntos y nos lo pasaremos muy bien porque estaremos liberados de toda esta panda de esclavos borregos que están dispuestos a autodestruirse. Por eso mismo nosotros desde nuestro proyecto Segunda República decimos, no somos la oposición, somos la resistencia, somos los que nos resistimos a todo. Como la sociedad nos impulsan a ser trabajadores esclavos.
ya que incluso siendo dueño de una empresa, se es también esclavo del pago de nóminas, de la generación de utilidades para la empresa, se es esclavo del tiempo que se le dedica a lograr objetivos económicos, se es esclavo de un estatus y una vida ficticia, irrelevante y sin sentido para la evolución real. La servidumbre moderna es una esclavitud voluntaria, consentida por la muchedumbre de esclavos que se arrastran por la faz de la tierra. Ellos mismos compran las mercancías que los esclavizan cada vez más. Ellos mismos buscan un trabajo cada vez más alienante que se les otorga si demuestran estar suficientemente avanzados. Ellos mismos eligen los amos a quienes deberán servir. Para que esta tragedia absurda pueda tener lugar, ha sido necesario despojar a esa clase de la conciencia de su explotación y de su alienación. He ahí la extraña modernidad de nuestra época. Al igual que los esclavos de la antigüedad, que los siervos de la Edad Media y que los obreros de las primeras revoluciones industriales, estamos hoy en día frente a una clase totalmente esclavizada, solo que no lo sabe, o más bien, no lo quiere saber. Ellos ignoran la rebelión, que debería ser la única reacción legítima de los explotados. Aceptan sin discutir la vida lamentable que se planeó para ellos. La renuncia y la resignación son la fuente de su desgracia. He ahí la pesadilla de los esclavos modernos que no aspiran sino a ser llevados por la danza macabra del sistema de la alienación. Se trata de cambiarlo todo a la imagen del sistema. El mundo se vuelve como una fábrica, cada vez más sucio y ruidoso. Cada parcela de este mundo es propiedad de un Estado o de un particular. Este robo social, que es la apropiación exclusiva de la tierra, se materializa en la omnipresencia de los muros, de las rejas, de las cercas, de las barreras y de las fronteras. Son las marcas visibles de esa separación que lo invade todo. Pero al mismo tiempo, la unificación del espacio, según los intereses de la cultura mercantil, es el gran objetivo de nuestra triste época. El mundo debe convertirse en una inmensa autopista, absolutamente eficiente, para facilitar el transporte de las mercancías. Todo obstáculo, natural o humano, debe ser destruido. La concentración inhumana de esa masa de esclavos es fiel reflejo de su vida. Se asemeja a las jaulas, a las cárceles, a las cavernas, pero a diferencia del esclavo o del prisionero, el explotado de la época moderna debe pagar por su jaula. El estilo de vida de trabajo duro y continuo no permite al ser humano obtener algo de tiempo para cuestionamientos personales o interiorizaciones que lo puedan hacer despertar, ya que debe mantenerse constantemente ocupado o preocupado por obtener las ganancias suficientes para su supervivencia. Para entrar en la ronda del consumo frenético hay que tener dinero y para tenerlo hay que trabajar, es decir, venderse. El sistema dominante ha hecho del trabajo su principal valor y los esclavos deben trabajar cada vez más para pagar a crédito su vida miserable. Se agotan en el trabajo, pierden con él la mayor parte de su fuerza vital y tienen que soportar las peores humillaciones. Pasan toda su vida haciendo una actividad extenuante y molesta para el beneficio de unos cuantos. La invención del desempleo moderno tiene como propósito asustarlos y hacerles agradecer sin cesar la generosidad del poder. ¿Qué harían sin esta tortura que es el trabajo?
Son estas actividades alienantes las que nos presentan como una liberación. ¡Qué mezquindad y qué desdicha! Siempre apresurado por el cronómetro o el látigo, cada gesto de los esclavos está calculado para aumentar la productividad. La organización científica del trabajo constituye la esencia misma de la disposición de los trabajadores, del fruto de su trabajo y del tiempo que pasan en la producción automática de las mercancías o de los servicios. La actividad del trabajador se confunde con la de una máquina en las fábricas o con la de un computador en las oficinas. El tiempo pagado no se recupera jamás. De esta manera, cada empleado tiene asignado un trabajo repetitivo, ya sea intelectual o físico. Es un especialista en su área de producción. Esta especialización se reproduce a escala planetaria en el marco de la División Internacional del Trabajo. Se concibe en Occidente, se produce en Asia, se muere en África. Y si por alguna razón el ser humano intenta cuestionar las razones del sistema, este también ha pensado en la forma de mantener ocupado al trabajador aún dentro de sus horas libres, por medio de la enorme, controlada y manipulada industria del entretenimiento. Esos pobres hombres se divierten, pero ese divertimiento no sirve más que para distraerlos del auténtico mal que los acosa. Han dejado que hicieran de su vida cualquier cosa y fingen sentirse orgullosos de ello. Intentan lucir satisfechos, pero nadie les cree. Ni ante el frío reflejo del espejo alcanzan a engañarse. Pierden su tiempo delante de unos imbéciles que los hacen reír o cantar, soñar o llorar. A través del deporte mediático se representa el éxito y el fracaso, el esfuerzo y las victorias que el esclavo moderno ha dejado de vivir en carne propia. Su insatisfacción lo incita a vivir por encargo frente a su aparato de televisión. Mientras que los emperadores de la antigua Roma compraban la sumisión del pueblo con pan y circo, hoy en día es con divertimientos y un consumo vacuo que se compra el silencio de los esclavos. Aún para su propio entretenimiento, el trabajador debe pagar. Dentro de este sistema todo tiene un costo monetario, y si no se cuenta con dinero, se es inmediatamente rechazado por todos los demás esclavos. El espíritu queda relegado en último lugar, y es así como el ser humano se autovalora por lo que posee y no por lo que es. Así, el esclavo se define por la fidelidad que tiene hacia el sistema. Como todos los seres oprimidos de la historia, el esclavo moderno necesita de su mística y de su Dios para anestesiar el mal que le atormenta y el sufrimiento que le agobia. Pero este nuevo Dios a quien entregó su alma no es más que la nada, un trozo de papel, un número que tiene sentido solo porque todos han decidido dárselo. Es por este nuevo Dios que estudia, trabaja, riñe y se vende. Es por este nuevo Dios que ha abandonado sus valores y está dispuesto a hacer lo que sea. Él cree que entre más plata posea, más se librará de la coacción que lo sujeta. Como si la posesión fuera de la mano de la libertad.
La liberación es una ascesis que proviene del dominio de sí mismo, un deseo y una voluntad de actuar. Está en el ser y no en el tener. Pero hay que decidirse a no servir ni obedecer más. Hace falta ser capaz de romper con unos hábitos que nadie, al parecer, osa poner en tela de juicio. El esclavo moderno está convencido de que no existe alternativa a la organización del mundo presente. Se ha resignado a esta vida porque piensa que no puede haber otra. Es ahí en donde reside la fuerza de la dominación presente. Hacer creer que este sistema que ha colonizado toda la superficie de la Tierra es el fin de la historia. Ha convencido a la clase dominada que adaptarse a su ideología equivale a adaptarse al mundo tal como es y tal como ha sido siempre. Soñar con otro mundo se ha convertido en un crimen, condenado al unísono por los medios y por todos los poderes. En realidad el criminal es aquel que contribuye, consciente o no, a la demencia de la organización social dominante. No hay locura más grande que la del sistema presente.